Bien, entonces informamos a todos los presentes que este encuentro está siendo grabado. Eh, el recurso quede a disposición. Eh, Se te escucha entrecortado, Randy. Se le va el audio por ratos. sí, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Bueno, en el momento sí, Mejoró. toca mirar a ver. Sí, toca mirar a Bueno, ver sí, cuando si tenga hay algo, más. yo Sí, cambio entonces los micrófonos. Vale, entonces listo, voy a perfecto. proceder a... Bueno, entonces quiero extender una cordial bienvenida a todos los presentes. Hemos previsto para el día de hoy, 9 de mayo, abordar los conceptos fundamentales que corresponden a la tarea 3 del curso, derivadas, máximos y mínimos, puntos de inflexión y problemas de aplicación. Mi nombre es Randy Zabaleta y bueno, para tener en cuenta durante el desarrollo del encuentro, es preciso recordar las normas y condiciones para este espacio. No podemos compartir información sobre ayudas académicas en el chat, utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros, no replicar información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajo. Bien, en ese sentido, la actividad 3, la tarea 3 se centra, voy un momento a revisar el anexo. El anexo eh, tenemos el anexo por aquí. Bueno, vamos a descargarlo nuevamente. Sabemos que nos ubicamos en aprendizaje. Luego de aprendizaje, nos dirigimos al espacio de la unidad 3, donde está disponible la guía de actividades y el anexo. En esta oportunidad vamos a revisar el anexo para ir identificando cuáles son los tipos de ejercicios que debemos tener en cuenta. Entonces, en primer lugar, los ejercicios tipo 1 requieren del uso de la definición de la derivada de una función, como observan aquí, f' igual al límite cuando h tiende a 0, la función f evaluada en x más h menos f de x sobre h. Esta definición de derivada debemos usarla para establecer la derivada de cada una de estas funciones de acuerdo al literal que usted haya escogido. Precisar que lo primero que debemos hacer es calcular la derivada aplicando la definición. Luego, esta definición pues involucra el concepto de límites que ya lo hemos trabajado previamente. Luego, cada estudiante pues, debe evaluar el punto que escogió y finalmente hacemos la gráfica de la recta tangente a la función original y su respectiva función a través del uso de GeoGebra. El segundo tipo de ejercicio sí demanda el uso de las reglas de derivación para poder establecer las derivadas que aparece aquí, ¿sí? Entonces, nuevamente, nos invitan a establecer la gráfica y a establecer la comprobación a través del uso de GeoGebra. Asimismo, en los ejercicios tipo 3, no solicitan establecer la derivada implícita de una función. Y aquí podemos observar las funciones que no están explícitamente despejadas, sino que están combinadas en cuanto a las variables que participan en esta ecuación, por así decirlo. Entonces debemos recurrir a la derivada implícita para poder encontrar una de las derivadas que están ahí. Asimismo, en el ejercicio tipo 4, nos están invitando a establecer derivadas de orden superior, es decir, no una primera derivada, sino
establecer la tercera derivada. Eso quiere decir que vamos a tener que establecer, de acuerdo a la función que usted escogió, 3 veces la derivada de la función de manera iterada. Es decir, se debe establecer la primera derivada, luego la expresión que nos resulte. Nuevamente tenemos que volverla a derivar y así establecemos la segunda derivada de la expresión que resulte. Nuevamente la derivamos por tercera vez para poder dar lugar a la solicitud en el ejercicio tipo 4. Entonces, eso vamos a ir transitando en cada uno de esos ejercicios y, como ustedes observan, en el ejercicio tipo 5 abordamos algunas aplicaciones. De acuerdo al literal que usted haya escogido previamente, usted debe establecer lo ahí solicitado. Entonces, por ejemplo, lo invitan a leer el enunciado, el cual debe resolver y sustentar a través de un video. Representa la función y la respuesta en GeoGebra. Entonces, este primer literal corresponde a nociones y aplicaciones que corresponden a las ciencias económicas por considerar el concepto de ingreso, por ejemplo. En la segunda, es un ejemplo de problema aplicación correspondiente a la cotidianidad. En este caso, un usuario que toma un vehículo, un taxi, coge el servicio de taxi, entonces se pide más o menos a través cuál es la ubicación que debe, más cercana, que debe detenerse para llegar al punto que se indica. Aquí pues nos comparten una función general en donde simplemente se deben establecer los puntos máximos, mínimos y los puntos de inflexión. Asimismo, en el D corresponde también a ciencias económicas, pues trabajan el concepto de costo y asimismo en el último, que corresponde a nociones geométricas aplicadas a proyectos productivos, lo cual quiere decir que el concepto de derivada y el concepto de optimización y todo lo que podemos aplicar son importantes porque nos permiten establecer soluciones a diversas problemáticas que podemos tener. Y en la parte 6, pues ya se sugieren la estructura, perdón, corresponde al informe del encuentro que se ha venido estableciendo y que hemos compartido en cada uno de los foros, y se exige tener en cuenta estas consideraciones que están aquí: el nombre de la conferencia, el nombre del conferencista o expositor, el objetivo, y resumir con tus propias palabras, en un mínimo de 200 palabras hasta 300, para que des tu opinión y describa los temas ahí tratados. Entonces, pues asimismo deben anexar pantallazos donde evidencien su participación en lo mismo. Entonces, ya como observan ahí, esos son los requerimientos que se encuentran en el anexo de la actividad. Entonces, ahora voy a pasar a la presentación para entonces compartir los fundamentos que nos van a servir para poder establecer. Entonces, en una oportunidad voy a, bueno, a indicar el concepto, luego pasaré a un tablero para ir buscando la manera de poder identificar y conectar los procedimientos que yo requiero para poder dar lugar y solucionar los problemas escogidos. Entonces, cuando hablamos de máximos y mínimos, cualquier función, en este caso la que ustedes observan aquí, que observan el curso, esta función tiene varios, describe varios movimientos, por ejemplo, pero ¿qué se pueden observar aquí en este análisis gráfico? Que hay unos valores que están por debajo y hay otros que se destacan en todo el recorrido que se puede observar en la gráfica. Entonces, si nosotros identificamos en la gráfica, podemos identificar valores que están por encima, los vamos a llamar máximos absolutos si es 1, y si son varios, pueden ser máximos relativos,
Y si es el más pequeño de todos, en este caso aquí, podemos observar que esta función alcanza un valor mínimo. Entonces, lo que queremos es, podemos identificar en cualquier función, por ejemplo, si estamos relacionando conceptos que tienen que ver con volumen versus de un gas con respecto a la temperatura, entonces si yo varío temperatura, puedo observar el comportamiento de ese volumen, si aumenta o disminuye. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esta función o esta gráfica me describe algún proceso, por ejemplo, que tiene que ver con la temperatura y pongamos un nombre a esto, un proceso de oxidación o un proceso de oxigenación de un lago. Entonces, si asumimos que el eje X corresponde a la temperatura y el eje Y relaciona los niveles de oxigenación de un cuerpo de agua, entonces podemos observar en este pedazo que aquí se alcanza un nivel máximo relativo a la temperatura. Si aquí nos acercamos, estamos hablando de frío. Si nos vamos moviendo un poco más hacia la derecha, observamos que alcanza un nivel máximo de oxigenación. Si la temperatura va aumentando, miren que el nivel de oxigenación va bajando. Esto pudiéramos imaginar que en un cuerpo de agua, si queremos medir a qué temperatura debemos mantenerlo para lograr mantener el oxígeno suficiente, se miren que es fácil a través de máximos y mínimos poder encontrar estos valores en donde yo experimentalmente puedo controlar esa situación. ¿Ya? Si yo aumento la temperatura, miren que todo el oxígeno comienza a bajar. De pronto, eso va a incidir un poco en si en el cuerpo de agua hay peces, a la falta de oxígeno, esos peces pueden morir. ¿Sí? Entonces, cosas como esas podemos analizar en cualquier tipo de función. Por eso decimos que el concepto de máximo y mínimo es bastante importante. Entonces, ahora vamos a mirar cómo lo hacemos, cómo lo podemos establecer. Entonces, aquí hay una definición que si observamos esta función que está en rojo, se destaca que alcanza un valor máximo. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre antes de llegar al valor máximo? Ocurre que todos los valores que están antes de A van a mostrar que la función va en forma creciente. Pero después que alcance el máximo, considerando valores a la derecha de A, los valores de la función van decreciendo. Entonces aquí hablan y hacen referencia de máximo y mínimo como un punto donde el valor de la función es mayor. Hacemos referencia a máximo. Y de igual manera se define como máximo a los puntos en los que la función f de x pasa de creciente a decreciente. Entonces mire que ese siempre va a ser el valor más destacado de la función. De la misma manera, ocurre que una función alcanza el mínimo aquí, ¿sí? Si es el valor más pequeño o es el menor de todos los valores que la función alcanza. Pero también, miren esta definición que nos comparten. Se define como mínimo a los puntos en los que la función pasa de decreciente a creciente, ¿sí? Entonces, asociado a los valores máximos y mínimos, hay un concepto que se llama punto crítico. El punto crítico es precisamente, si miramos el lado derecho de la gráfica, por ejemplo, son los valores en donde la función alcanza un valor que puede ser máximo o un valor que puede ser mínimo. Por ejemplo, aquí hay un valor crítico y aquí hay otro valor crítico. Pero, ¿cómo los encuentro? Se me dice que un punto crítico de una función es un valor A del dominio de la función, el cual la pendiente de la recta tangente a la curva es igual a cero. Es decir, como ya sabemos que la derivada corresponde a una de las definiciones que tiene, es que corresponde a la pendiente de una recta tangente. ¿Sí?
de un punto a una curva. ¿Cómo así, profe? Sencillo. Si yo derivo una función, estoy encontrando la pendiente de una recta, ¿sí? Pero esa recta tiene una propiedad y que es tangente a la curva que estoy derivando. En este caso, si yo le igualo a 0, usted sabe que la pendiente de una recta, si es positiva, tiene una forma que creciente. Pero si es negativa, tiene una forma que es decreciente o va descendiendo. Entonces quiere decir que si la pendiente es 0, la orientación, o sea, no hay loma, o no asciende, o no desciende, sino que es como se muestran aquí, en esta línea que está punteada, y acá, aquí. Entonces quiere decir que los valores críticos para esta gráfica aquí en -1 alcanza un valor máximo, y en 0.5 o un medio alcanza un valor aquí. Independientemente de que la función aquí se tiende al infinito negativo y acá se dispara al infinito positivo. Entonces, es mirar esto. Bueno, entonces, ¿cómo determinar puntos críticos en una función? Entonces, aquí hay como un paso a paso que me permite a mí establecer esos valores críticos. En primer lugar, debemos establecer la derivada de la función. Luego que establezco la derivada de la función, debo igualarla a 0 porque estoy usando en la definición esta que acabo de compartir previamente. Luego que hago eso, voy a resolver la ecuación que me resulte y de ahí voy a despejar o resolver para X. ¿Sí? Los valores que me resulten, porque dependiendo del grado, cuando yo derivo, por ejemplo, una función de grado 3, al derivarla me va a quedar una función de grado 2, o sea, me va a quedar una ecuación cuadrática, lo cual puede tener dos valores críticos, ¿sí? O puede tener, no puede tener, pues sí, sí podría tener valores críticos o no los podría tener. Entonces, esos son los tres pasos más relevantes. Para poder evaluar o identificar si en ese valor se encuentra un valor máximo, por ejemplo, en este caso, en -1, observamos que se alcanza el valor máximo de la función que está en color verde, pero en 0.5 se observa que alcanza el mínimo. Entonces, hay un criterio que se llama el criterio de la segunda derivada, que me permite a mí saber o identificar si hay un valor en ese punto, hay un valor máximo o un valor mínimo. Entonces, establecemos la segunda derivada y luego que establecemos la segunda derivada, los valores críticos que encontramos previamente en este paso, entonces debemos reemplazarlo en esa segunda derivada. Si el resultado es una cantidad menor a 0, decimos que en A hay un valor máximo. Y si el resultado me da una cantidad positiva, decimos que hay un valor mínimo. ¿Y cómo establecemos ese valor máximo y ese valor mínimo? Tomamos el valor crítico, en este caso A, y lo vamos a reemplazar en la función original. ¿Ya? Y de esa manera sabremos el valor que maximiza o minimiza de acuerdo a los criterios que previamente he indicado. Es decir, si al evaluar la segunda derivada me da negativo, yo sé que en ese valor, cuando lo evalúe en la función original, me va a dar un valor máximo. Y si me da positivo, me va a dar un valor mínimo. Entonces, para complementar los criterios antes descritos, fíjense que aquí podemos encontrar los valores críticos derivando la función, igualando a 0, resolviendo la ecuación. Luego usamos el criterio de la segunda derivada para saber si hay un valor máximo o mínimo. Pero en esta parte de la presentación se está mostrando qué es un punto de inflexión. El punto de inflexión en la gráfica, observen que lo están ubicando en este puntico que está en color azul. Ese punto de inflexión, lo que me está diciendo es que la función es el valor en el cual la función se transforma o hace un cambio de esta orientación que se llama concavidad hacia arriba,
mírenla aquí, y cuando transita por este punto, cambia su orientación hacia abajo, o sea, se invierte hacia abajo. Entonces, el punto de inflexión que viene siendo es un punto en donde la función, donde los valores de x que asume la función continua, se evidencia una transformación pasando de un tipo de concavidad a otro. Es decir, puede que pase de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o pase de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Puede ocurrir lo contrario, no siempre en el sentido que se está mostrando en la función. Entonces, ¿cómo establecemos los puntos de inflexión? En este caso nos vamos a apoyar en la segunda derivada y vamos a hacer el mismo paso que se hizo en el momento de establecer los valores críticos. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos por segunda vez la función y vamos a igualarla a 0. Este es el segundo paso. Y resolvemos la ecuación que nos queda ahí para poder establecer el valor x, en donde vamos a encontrar ese valor x que corresponde a ese punto de la función en donde ella se transforma o cambia de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y de esa manera se establece el punto de inflexión. O sea, una vez encuentro el valor de x, lo evalúo naturalmente en la función para poder identificar el punto exacto en donde ocurre ese cambio. De la misma manera, bueno, aquí hay unos ejercicios en donde nos piden establecer puntos máximos mínimos y de inflexión. Entonces, como para entender qué es lo que está ocurriendo ahí, y después vamos a hacer la conexión correspondiente a lo que la guía nos está pidiendo. Vamos a observar, vamos a transitar el tablero para mirar cómo puedo establecer todo eso. Entonces, bueno, este primer ejemplo, observen que nos están dando una función y nos están solicitando establecer máximo, mínimo y el punto de inflexión. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a mirar. Tomen nota, por favor, porque voy a cargar el tablero un momento para que ustedes puedan observar cómo se soluciona. Entonces, tengo f de x igual a 1 sobre 6, x a la 3 menos 8, más 5. Entonces voy a tomen nota ahí e inmediatamente vamos a cargar el tablero. Me confirman si están viendo, por favor, el cargue del tablero. Ya, Randy, ya cargó el tablero. Bien. En un momento. Listo, entonces voy a copiar la función y debemos tener presente que la función está como muy grueso. Me confirman si ahí está bien si se logra identificar Se el identifica trazo. la F. La F, sí, sí, Exacto, está como gruesito el trazo. muy grueso. Déjame Sí. rayar un poco, sí. Y ahora creo que sí quedó como mejor. F de x Sí, igual a 1/6 de x a la 3 menos 8x más 5. Entonces, nos están solicitando establecer los puntos críticos, que es lo primero. Luego vamos a establecer si hay un máximo o un mínimo, encontramos los valores máximos, los valores mínimos y los puntos de inflexión. Entonces, en este caso, para establecer los puntos críticos,
lo que vamos a hacer es derivar la función, ese es el primer paso, y luego de eso le igualamos a 0. Entonces, vamos a derivar la función. F' va a ser igual. A ver, como hay una constante, me queda, esta constante me queda ahí igual y voy a derivar esta parte que corresponde a x a la 3. Aplicando la regla de la potencia, la voy a reforzar aquí, la derivada de una Perdón, potencia. profe Randy, perdón. Lo que pasa es que hay varios estudiantes que dicen que solo ven la pantalla en blanco. Vale, Sí, pues yo les doy la recomendación para que de pronto recarguen nuevamente la página porque muchas veces el ancho de banda que no les permite eso. ¿Sí? vale, muchas gracias, Entonces, profe Julio. listo. Bueno, entonces, recordando esta regla de derivación, esta regla me dice que si yo quiero derivar una potencia, bajo el exponente n y le voy a restar 1, así como lo estoy colocando en este recuadro en rojo. ¿Sí? Entonces, al derivar esta parte, pues me quedaría 3x a la 2. La derivada en esta parte de menos 8x es menos 8. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 5 viene siendo una constante. Entonces, bien, si simplificamos, observe que saco tercera, me queda 1 y tercera me quedarían 2. O sea que la derivada propiamente me queda de esta manera. Un medio de x a la 2 menos 8. Y como la tengo que igualar a 0, entonces tengo que mirar cómo puedo resolver eso. Por ejemplo, entonces, si yo multiplico todo por 2, porque este 2 que está aquí, por una expresión equivalente sería, me quedaría así. A multiplicar por 2 se simplifica el 2. Aquí me quedaría 2 por 8 y aquí me quedaría 2 por 0. Me quedaría 0, 16 negativo y se simplifica este 2 con este 2 y me queda esta diferencia de cuadrados. Y esa diferencia de cuadrados, pues yo voy a hacer dos cosas. Voy a despejar de esta manera. Randy, qué pena lo interrumpo. Esto, Sí. profe Randy. A ver si de pronto trabajas un poquito más hacia de la pantalla del que la está viendo, más hacia la Ujú. izquierda, porque te está yendo como, no sé, ¿vale? Ah, ya, Eh, es que. es que lo estuve moviendo. Ustedes están viendo que se está moviendo el tablero. Ah, no, sino que o sea, yo veo como recortada por lo que como estoy respondiendo los chats, entonces aparece como la columna, pero ya se ve completa, sí. No, ya Vale, era cuestión mía. Listo, vale, Randy, bro. continúa, perdón. Entonces, hay dos caminos. Puedo usar la factorización y esa factorización, como es una diferencia de cuadrado, me va a quedar x más 4 por x menos 4 igual a 0. Y para que esta expresión sea 0, debo asumir x más 4 igual a 0. O sea, si esto se hace 0, esto se anularía. Me quedaría que un primer valor crítico sería cuando x asume el valor de menos 4. ¿Sí? Y si considero esta parte haciéndola 0, me quedaría x menos 4 igual a 0. Despejando x me quedaría que x igual a 4. Entonces, aquí, hasta este punto, hemos establecido dos valores críticos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que compartimos, los conceptos que se compartieron, eh, nos corresponde ahora verificar si en este valor o en este valor se alcanza un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, el criterio que debemos aplicar ahí
es el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, el criterio de la segunda derivada me dice a mí bueno, ¿cuál es el criterio? Que si la derivada, la segunda derivada evaluada, vamos a colocarle aquí x1 y x2 para diferenciarlos. Entonces, si yo evalúo x1 y me da una cantidad positiva, entonces en x1, vamos a colocarlo aquí así, en x1 hay ¿un valor qué? Mínimo, mínimo. Pero si al evaluar x1 en la segunda derivada me resulta que el valor me da negativo, entonces yo puedo decir que en x1 hay un valor máximo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues necesitamos recurrir a la segunda derivada. Entonces, ya aquí, en este pedacito, hemos establecido la primera derivada. Vamos a establecer la segunda derivada. Entonces, ¿cómo me quedaría la segunda derivada? Voy a derivar la primera derivada. Entonces me quedaría f2' va a ser igual a, entonces en este pedacito que estoy dibujando, el 2 lo bajo a multiplicar, entonces me quedaría 2 dividido 2 y le resto 1, me quedaría aquí un 1 invisible. No lo voy a colocar. Y la derivada de 8 es 0 porque es una constante. O sea, palabras más, palabras menos, me quedó que la segunda derivada es exactamente x. Entonces, a ver, entonces la segunda derivada me dio x. Entonces vamos a evaluar. ¿Cuál es el primer valor crítico? 4 negativo. Entonces yo voy a evaluar la segunda derivada en menos 4 y reemplazo, me queda menos 4. El resultado me dio negativo, entonces quiere decir que en menos 4, como cumple este criterio, alcanza un valor que máximo. Entonces alcanza un valor máximo. ¿Cómo encuentro ese valor máximo? Sencillo. Cojo la función original y la voy a evaluar en 4. Y aquí yo sé que hay un valor máximo. Ahora, ¿qué pasa con el otro? El otro, pues, naturalmente debería ocurrir lo contrario, pero vamos a hacer el ejercicio de la misma análisis. Entonces, la segunda derivada evaluado en este valor crítico en 4 me da 4. Y como es una cantidad positiva, entonces en 4, en x igual a 4, hay un valor mínimo. Un valor mínimo. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Hemos establecido los valores críticos y son exactamente x1 igual a menos 4 y x2 igual a 4. Cuando aplicamos el criterio de la segunda derivada, observamos que en esta parte, como me da negativo, ocurre que voy a encontrar un valor máximo. Y en este, como me da un valor positivo, aquí voy a encontrar un valor mínimo. ¿Cuál sería el valor mínimo? Evaluar la función exactamente en ese valor crítico. Entonces, ¿cuál sería el valor máximo y cuál sería el valor mínimo? Pues tendría que recurrir nuevamente a la función original y la vamos a evaluar en los valores respectivos. Entonces, vamos a ir teniendo en cuenta eso. ¿Y qué sería f evaluado en menos 4? Sería un sexto de menos 4 evaluado a la 3, si elevado a la 3, menos 8, también evalúo x en menos 4 y le sumo 5.
fracción. Entonces, ¿cuánto nos daría eso? Me quedaría f de menos 4 va a ser un sexto, 4 por 4, a ver, como tenemos aquí una potencia de base negativa y de exponente impar, sabemos que el resultado va a ser negativo. O sea, aquí me va a dar una cantidad negativa. Entonces, menos por menos me da más por menos me da menos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el 4 por sí mismo 3 veces. 4 por 4 serían 16. 16 por 4 serían 64. Entonces, aquí me daría menos 64. Por este lado, tengo menos menos. Menos por menos me da más. Y multiplico el 8 por el 4, que me da ¿cuánto? 32. Y así sumamos el 5. Análogamente, hacemos lo mismo en esta. Entonces, vamos a evaluar en x igual a 4. Se me quedaría un sexto de 4 elevado a la 3 menos 8 por 4 más 5. Entonces, aquí me daría un sexto por 64 menos 32 más 5. Entonces, 64 entre 6 da un valor exacto, da un valor decimal, que es aproximadamente 10.6. Entonces, si sumamos todo esto, me quedaría menos 64 dividido 6 más 3, perdón, 32 más 5. Tú puedes hacer la suma así o acudes a la calculadora y encuentras el valor. Entonces, una manera de hacerlo así como que quede en fraccionario, si quieren, es que tú amplifiques para hacer la suma de manera simultánea y que sean homogéneas. Yo voy a multiplicar por 6 aquí, por 6 acá. Es como multiplicar por un 1 y asimismo el 5 dividido 1 voy a multiplicar por 6 y 6. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 64 sobre 6. Entonces tendría que multiplicar 32 por 6. ¿Cuánto me da? Ayúdenme por allá en calculadora. 6 son 12, lleva una. 9, 6 por 3, 18 y una 19, serían 192. Y 1 por 6 me daría 6. Y acá sería 5 por 6 serían 30, ¿cierto? Dividido 6. O sea, al final conseguí que fueran fracciones homogéneas y solamente tendría que sumar 192, o sea, esto más el 30 y le resto el 64 negativo. Entonces me quedaría 192 más 30 serían 222 y a eso le voy a restar 64, me darían 158. Si eso lo dividimos entre 6, nos da aproximadamente 26.3 y este es el valor evaluado en f de menos 4. ¿Y qué habíamos dicho? Que este es el valor máximo porque ya habíamos aplicado el criterio de la segunda derivada. Entonces, vamos a analizar qué pasa. Se supone de que como estamos hablando de la misma función, cuando yo lo evalúo en 4, en el valor de 4 me debe dar un valor más pequeño que 26.3. Entonces, hagamos lo mismo. Aquí me quedaría 64 dividido 6 menos 32 dividido 1, amplifico, ya sabemos cuál es la estrategia, más 5 dividido 1, amplifico con 6, que es como multiplicar un 1. Y aquí me quedaría 64 dividido 6. Aquí me daría menos 192, porque es prácticamente la misma operación que hicimos, pero aquí nos resultó positivo y acá nos resultó negativo.
exactamente lo mismo. Y la otra sería 5 por 6, que sería 30. Entonces, 30 dividido 6. Ya lo convertí en homogéneo, coloco el mismo denominador. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar 30 con 64, que me daría ¿cuánto? 90 y qué? 94. Y a ese 94 le voy a restar 192. O sea que me daría menos 98. Entonces, ese menos 98, al dividirlo con 6, nos daría menos 16.3. Pero el solo hecho de tener o identificar que me dio una cantidad negativa, cualquier número negativo va a ser siempre menor que cualquier número positivo. Entonces, si queremos de pronto observar aquí, si yo tengo la gráfica, yo sé que en el valor de menos 4, la función alcanza un valor de 26. Vamos a suponer que esto está aquí así. 26.3. Y que en el valor de 4, la función alcanza un valor de 16.3. O sea, está por debajo aquí y quedaría más o menos por aquí. Entonces la función estaría haciendo esto más o menos. Aquí alcanza un valor máximo y acá alcanza un valor mínimo. Debería ser eso, pero nos están pidiendo el punto de inflexión. ¿Sí recuerdan? El punto de inflexión. O sea, el punto de inflexión va a estar por aquí, en algún lugar del eje Y, en algún lugar. Pero vamos a encontrarlo. ¿Y cómo lo encontramos? Habíamos dicho teóricamente que nosotros lo encontramos a través de ¿qué? De la segunda derivada y le igualamos a 0. Entonces, como ya tenemos la segunda derivada y ya la encontramos, vamos a mirarla. Aquí la tenemos. La segunda derivada nos dio X. Y esa derivada la debemos igualar a 0. O sea que si la segunda derivada me dio X y lo tengo que igualar a 0, entonces para resolver esta ecuación, el valor es inmediato. Quiere decir que en 0 hay, o se encuentra, en 0 se encuentra el punto de inflexión. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el punto de inflexión? Nos tenemos que ir a la función original, que es esta que la remarqué al inicio. Voy a pasarle nuevamente la línea. ¿Sí? Y la tengo que evaluar ¿en qué? ¿En qué valor? En 0. ¿Por qué? Porque el valor que me dio fue X igual 0. Entonces, cuando yo evalúo en 0, ¿qué pasa? Esto se anula, esto se anula y me da que el valor de la función en 0 me da 5. ¿Sí lo estamos observando? Entonces, en ese sentido, ya sé que si yo evalúo la función en 0, vamos a usar otro color, en 0, me queda un sexto de 0 elevado a la 3 menos 8. Me recordar la función. La función es, a ver, menos 8x más 5. Entonces me quedaría menos 8x, pero ese X lo reemplazo por 0 más 5. Entonces, todo esto se cancela y me queda que f de 0 pasa por 5. Entonces, a ver, ¿qué es f de 0? Cuando la función me da 0, el valor este que está aquí debe ser 5. Y ese valor en la función se llama punto de inflexión.
Y ese punto de inflexión es el punto 0,5, porque en X vale 0 y en Y vale 5. Estos que están aquí son los valores críticos. Los valores críticos y aquí este sería el valor máximo que lo alcanza en 26,3, como lo habíamos dicho. Este es el valor máximo de la función y este que está aquí, que es 16,3, es el valor mínimo. Bien, entonces vamos a tratar de exportarlo. No sé si se puede mandar al chat. No sé. Bueno, Luego lo compartes, está, tranquilo, Randy, no hay problema. sí, Pero bien, bien, sí, está bien. listo. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir para ir nuevamente al ejercicio que originalmente estábamos abordando. No sé si hay alguna pregunta en el chat, algo que resolver en el momento para dar lugar y avanzar. Sí, Randy, por ahí estaba escuchando algunos estudiantes que del por qué es igual a cero. Entonces, pues como usted lo mencionó al inicio, digamos como las pautas, que cuando se deriva es Sí, igual a cero, encuentro tal cosa, entonces, eso, digamos como un resumen para que ellos lo tengan en cuenta. Solamente es sí, eso, Randy. vale, bueno. ¿Por qué razón? Bueno, aquí habíamos precisado algunos, en este caso fue el ejemplo que asumimos. Ya voy a responder eso, por qué razón se igualan a cero las funciones. Bueno, este es un ejemplo análogo y aquí hay unos ejemplos de aplicación que pudiéramos tomar uno de ellos para contextualizar, pero voy a establecer nuevamente para dar lugar a responder a la pregunta que nos están haciendo, la cual es bastante interesante porque eh, lo van a... Se Randy, otra ve la... cosita, y Sí, señor. esto, ¿y qué? Y de pronto mostrarles en GeoGebra, porque por acá también me están preguntando que si se puede graficar todas esas cositas que se está realizando en GeoGebra. Sí, Yo les digo que sí, yo les digo que sí, claro, sí, todo eso se puede hacer. vale, Entonces, no vale. es para que muestre de pronto así como de forma muy sucinta, porque pues igual el tiempo es corto y para tanta cosa, pues también hay que, y están las Que otras ayudas, ser, porque pues sí. sí, sí. Eh, un momento, ya, se me perdió el tablero. Espera un momento. Dale, dale, profe Randy. Los demás estudiantes, poco de paciencia, que pues igual estas cosas de la tecnología siempre tienen sus cositas, ¿no? Sí, Sigan teniendo, si tienen dudas, pues la pueden comunicar ahí en el chat, que pues ahí vamos tratando de responder, ¿vale? Para los que tengan dudas. Ya el profe Randy poco a poco va a ir abarcando algunos de los temas las que corresponde a respuestas. cada una de las letras, ¿no? De los puntos, perdón, de los puntos. Bien,
con una orientación, sale vertical, ¿cierto? Sí, sí, señor, sale vertical. No sé por qué. No sé cómo. Bueno, voy a tratar de dar una idea. Ah, no sé Randy, pues vuelva a si, proyectar la presentación, el PowerPoint. si- voy a presentar acá para nuevamente irme para allá, pues no sé qué pasa. Sí, sí, para que hagas el resumen. Dale. Listo, bueno, ocurre algo. Y es que en esta parte, bueno, voy a tratar de usar el mouse. A ver, cuando a mí me hablan de la derivada, el concepto de derivada tiene que ver con eh, la pendiente de una recta. Perdón, la pendiente de una recta tangente. Esa recta, cuando a mí me hablan de una recta tangente, me están hablando, por ejemplo, si yo tengo aquí una circunferencia y quiero colocar una recta tangente a ella, simplemente va a tocar la gráfica en un solo punto. Observen, esa línea que estoy dibujando ahí es lo que yo llamo tangente. Pero si cojo y esa recta corta en dos puntos, esta se llama tangente y la otra se llama secante. Secante. Esta se llama secante. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque hay una cosa, cuando uno estudia función lineal, si la pendiente, ¿cuál es la pendiente? Acuérdense que si yo tengo la forma algebraica de una ecuación lineal, una función lineal, como le quieras llamar, tiene esta forma que estoy escribiendo aquí. Este valor que acompaña a la X se llama pendiente. Si ese valor es mayor que cero, es decir, positivo, la gráfica de esa línea recta siempre va a tener esa orientación, siempre ascendente, va hacia allá, en su vida. Pero si esa pendiente, cuando dicen esa loma está empinada, es que es positivo. Perdón, ¿cómo, cómo borro? Espérate ahí. Aquí. Entonces, si es negativa, ¿qué ocurre? Ocurre que la orientación de esa recta o de esa lomita va a ser en bajada. Miren la orientación. Eso lo sabemos ya de los cursos previos. Pero alguien preguntó, profe, ¿por qué se iguala a cero? Ojo, estamos hablando de una recta tangente y estamos hablando de una recta que es tangente a la curva. ¿Cuál es la curva? Miren aquí, la función, la función que está aquí. Bueno, voy a hacer así para que usted vea la función. Esa es la curva. Pero obliga que esa curva tiene que ser, a esa curva, la recta que yo encuentre, tiene que ser tangente. Entonces, ¿qué pasa si es negativo? La orientación es en bajada. Si es positiva, la orientación es en subida. Pero si es igual a cero, si esa pendiente es igual a cero, que es la pregunta, la orientación quiere decir que no hay loma. La orientación es horizontal. Ahí como lo estoy dibujando. O sea,
no hay loma, ni hay subida ni hay bajada, sino que si la pendiente es cero, esto que está aquí se vuelve cero, me quedaría una función constante. O sea, si aquí estuviera B, la orientación es una línea paralela al eje de las X. Pero, ¿qué significado tiene? Voy a borrar aquí. Entonces, yo necesito encontrar una recta que sea tangente a la curva, pero que su pendiente sea igual a cero. Si me habla que la pendiente es igual a cero, ¿qué orientación debe tener? ¿Ascendente, descendente u horizontal? Escriban en el chat, por favor. Ascendente, descendente, horizontal. Y tiene que ser tangente a la curva. Tangente a la curva. ¿Y qué orientación debe tener Bueno, esa recta? aquí Juan nos está diciendo horizontal, Julio Hoyos horizontal, Iván Hernández horizontal, Rafael Bien, horizontal. ok, perfecto. Entonces la respuesta es la correcta. Entonces, pero tiene que ser tangente. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Esta línea que estoy dibujando aquí es tangente? Es horizontal, como nos están pidiendo. La pendiente es cero, es horizontal. Pero necesito que sea tangente. ¿Es tangente la que acabo de dibujar? ¿Qué dicen en el No, que no chat? es tangente, es secante. Es secante. Entonces, como es tangente, tiene que cortar solamente en un punto. Como tiene que tocar solo en un punto, la única manera que tenga la orientación horizontal es que haga el corte en ese puntico que está ahí. Miren que lo estoy dibujando y voy a asegurarme de que solamente corte en ese punto. Hago una pregunta. ¿Será que hay otra recta que sea tangente y que su pendiente sea igual a cero en esta misma gráfica? ¿Dónde estaría? A ver. ¿Será que en Bueno, el lado están diciendo que izquierdo? sí. Sí, entonces miren, me sirve la misma que acabo de dibujar. Y miren la orientación. La voy pasando por aquí y he logrado. Entonces, para los que preguntaron por qué yo igualo a cero porque en la vida, en la experiencia, en las empresas, siempre nos interesa establecer valores máximos y valores mínimos. Cuando hablo de valores máximos, identifiquemos qué funciones nos permiten describir eso. Cuando un empresario habla de máximo, quiere que la utilidad sea máxima. Pero si va a proyectar una producción, él requiere que los costos sean mínimos. Entonces, fíjense que ahí se van identificando aspectos en el cual yo quiero que sea máximo. Ahora, si hablábamos del tema que introduje al inicio, que era de la oxidación, y a mí me interesa obtener la temperatura ideal para obtener máximo oxígeno. Pero, por ejemplo, yo puedo tener un lago, aquí se lo voy a dibujar, y puedo tener muchas empresas que vierten desechos tóxicos industriales en este lago. Y aquí hay pececitos. Entonces, el nivel de oxidación, a medida que aumenta la temperatura, por ejemplo, eh, puede disminuir, o sea, la calor puede disminuir el nivel de oxígeno y puede ocasionar la muerte de algunas especies, animales, peces, qué sé yo, cultivos. Entonces, tendría yo que experimentalmente saber en dónde alcanzo la máxima oxigenación, en dónde encuentro, por ejemplo, un punto de inflexión para yo saber en qué momento aumenta o disminuye o en qué momento es creciente o decreciente la oxigenación. Para decir, bueno, si este lago se está calentando y yo sé que si al disminuir la temperatura alcanza una máxima oxigenación y usted es ingeniero químico o ingeniero de alimentos que está de pronto en un cultivo de peces, ¿qué decisión podría tomar? Tendría yo que echar hielo
hielo aquí para bajar la temperatura y que ese hielo me permita a mí aumentar el nivel de oxígeno y así rescato los animales. Entonces, miren, nos permite en este concepto propiamente abordar decisiones en el campo industrial, en el campo empresarial. Entonces, los procesos que están aquí, el punto de inflexión, la clave está en establecer la segunda derivada. El otro, en los puntos críticos máximos y mínimos, establecer la primera derivada e igualamos a cero. Y el otro valor, para saber si hay un máximo o un mínimo, es evaluar en la segunda derivada y mirar si el valor que me da es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante de las derivadas. Entonces, nos vamos al anexo y nos vamos al anexo para mirar otro ejemplo o dar las orientaciones importantes de ese tipo de ejercicio. Entonces, bien, en el caso del ejercicio tipo 2, nos están pidiendo usar la regla de la cadena y las derivadas algebraicas para poder lograr establecer la derivada de alguna de estas funciones. Obsérvenlas bien. Entonces yo voy a tomar, bueno, estas son las que ustedes eligieron. Voy a irme al tablero. Aspiro a que pueda orientarse bien el en un momento, se oriente bien el tablero. Bien. No me deja. Bueno, en bueno, y derivación implícita. Existe el tablero. Me confirman si les está cargando. Bueno, aquí ya cargó. Yo ya estoy viendo el tablero. No sé los... Listo. Pero Están se diciendo que sí. ve horizontal, vertical. Sí. No, pues sí está viendo lo que usted hizo, los cálculos que hizo hace un momento. Pero sí se ve Listo. vertical, ¿no? Sí, no sé cómo cambiar la No, no, ahí se ve orientación. bien, ahí se ve bien, ¿Se ve Randy, sino bien? que pues sí, se puede correr lo que Ah, hiciste, el porque como espacio. sí, esa pantalla es infinita, o sea, sí, el campo es infinito, creo yo, ¿no? Entonces Listo. no Entonces, pasa nada. listo. Que aquí me sale. Están saliendo. Listo. Entonces, voy a mover campo infinito. Y entonces, Aquí. nos están pidiendo aplicar regla de la cadena. ¿Sí se ve? Ahí se está Sí, viendo, sí, estoy. Randy. Listo. Bueno, entonces, Solamente que corras lo que hiciste hace un momento. estoy tratando de... Ahí ustedes ven que estoy moviendo algo. ¿Sí? Pues que está moviendo, no, yo lo puedo mover desde acá. Los demás compañeros también. Bueno, No sé dónde entonces, estarás trabajando. bueno, ya voy a entonces a comenzar a escribir ahí.
En un momento. Bueno, por acá me Bueno. dicen que haga el A, el B, el C, el D. No, mejor dicho, no, pues todo. Entonces no sé ahí qué, Bueno, voy ahí a, voy cuál a, será la a tomar dinámica uno. suya. Voy a tomar uno, a ver. Bueno, ¿cómo Eh, hacemos? ¿Cómo cuál? Estamos en el tipo 2, ¿no? Entonces, Listo, el 2. hagamos un logaritmo, ¿les parece? Un logaritmo de la raíz cuadrada de x a la 3 más 2, por ejemplo. ¿Sí están viendo el tablero, por favor? Sí, sí. Los que no están Listo. viendo pueden correr, pueden ir corriendo el tablero también. Mover el cuadrado. Eso, mover. Eso, mover. Bien, entonces, eh, a ver, ¿qué hacemos? Yo debo acudir a propiedades del logaritmo, debo acudir a, naturalmente, regla de la cadena. Yo voy a precisar aquí, cuando la regla de la cadena se utiliza para cuando tenemos una composición de función. Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar esta notación, que es un poco más simplificada, y es que me dice que debo derivar primero f, que es la función externa, y la evalúo en g, y luego voy a derivar la función interna. Entonces, eh, en ese sentido, ¿qué me está diciendo la regla? Me está diciendo, bueno, voy a derivar la función externa f, dejo g igual y luego derivo la función interna. Entonces, yo tengo que mirar que esta función que está aquí es la que corresponde o hace referencia a esta f que estoy rayando acá. Y la función externa para mí sería la función logaritmo. La función logaritmo, la derivada en los recursos que se han compartido, voy a ponerla aquí de manera clave, ¿no? Entonces, la función logaritmo, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Voy a colocarlo aquí. La teoría me dice que es 1 sobre x. Entonces, aquí se la coloqué en grande. 1 sobre x. Entonces, bueno, cuando a mí me exigen derivar primero la función externa, que es f, yo tengo que tener presente esta definición que está aquí. Entonces, además de eso, voy a usar una regla del logaritmo que me dice, bueno, yo sé que si reescribo la expresión anterior, me quedaría de esta manera. X a la 3 más 2, y eso lo puedo elevar a la 1 medio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la raíz cuadrada. Pero el logaritmo de una potencia te permite bajar el exponente a multiplicar. O sea que aquí esto lo puedo reescribir como 1 medio que multiplica el logaritmo natural de x elevado a la 3 más 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora sí, uso la definición de derivada del logaritmo. ¿Cuál sería? Le coloco aquí y', que es lo mismo que decir derivada de y con respecto a x. Esto es simplemente notación. Entonces me quedaría igual. Como una constante, por reglas de derivación, ese número queda ahí. Pero también, entonces, tengo que, f me quedaría 1 sobre este valor que está aquí. Entonces me quedaría 1 sobre x a la 3 más 2. ¿Sí? Esa sería la derivada externa, porque aquí me dice que es 1 sobre x, entonces en este caso mi x es esto que está aquí en el interior, y entonces vamos por ahí.
pero la regla me dice que debo derivar a g'. Entonces, en este caso, la derivada de 3, perdón, de x a la 3 más 2 me va a resultar 3x a la 2 y la derivada de 2 es 0, me queda eso. Entonces, cuando ya yo escribo totalmente el resultado, me quedaría y' igual. Este 3 con el 2, a multiplicar todo eso, me queda 3 medios de x a la 3, perdón, x a la 2, y en el denominador me quedaría x a la 3 más 2. Y de esa manera hemos establecido ese tipo de ejercicio, ese tipo de, que corresponde al tipo E. Pero si usamos las que tienen que ver con derivadas trigonométricas, a ver, tenemos que partir, voy a escribir al lado derecho para que muevan al lado derecho. Por ejemplo, si yo tengo y igual seno de x a la 4 más x, vamos a hacer esta primero y después le añadimos otra para que puedan ir relacionando ahí. La derivada aquí sería, bueno, ¿por qué tengo que aplicar regla a la cadena? Porque seno corresponde a la función externa y la interna, que hace las veces de g de x, corresponde a x cuadrada, x a la 4 más x. Entonces, en ese sentido, me quedaría, sabemos que, voy a colocar aquí lo teórico, la derivada del seno es coseno, ¿sí? Y la derivada del coseno, voy a colocarla acá, colocarla por aquí. La derivada del coseno sería menos seno. Bien, al tener eso ahí, repito, derivada del seno me da coseno y la derivada del coseno me da menos seno. Entonces, como estamos haciendo referencia a la derivada del seno, entonces primero aplicar regla a la cadena significa que debemos aplicar esta fórmula que estoy haciendo en el recuadro. Voy a colocar aquí regla de la cadena, que es la derivación para funciones compuestas. Entonces, haciendo eso, al lado derecho estoy ahí escribiendo la derivada externa, la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Me da coseno. ¿Sí? Entonces, coloco coseno, g queda igual, g queda igual. O sea que me toca colocar x a la 4 más x de manera igual, pero me falta derivar ahora la función interna. En este caso me quedaría 4x a la 3, porque el 4 baja a multiplicar, le resto 1 al exponente, me quedaría 3, y la derivada de x me daría 1. ¿Sí? Y entonces ya la derivada de esta función que estoy haciendo en el recuadro, me va a quedar 4x a la 3 más 1, que multiplica el coseno de x a la 4 más x. ¿Sí? Y este es el resultado, aplicando regla de la cadena. Pero, por ejemplo, hay un ejemplo parecido que relaciona seno y coseno. Entonces, voy a correr un poco más abajo, voy a escribir en rojo, y entonces asumamos y igual a seno de x a la 3, voy a hacerlo así un poco sencillo, por el coseno de x a la 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí?
tenemos dos funciones compuestas, pero en este caso se están ¿qué? Multiplicando. Entonces, la regla de derivación que debemos utilizar es la derivada de un producto. Entonces, cuando yo derivo un producto, vamos a escribirlo aquí. A ver, la derivada de f que multiplica g, la regla me dice a mí que primero debemos derivar a f. Primero derivamos g. Y la voy a multiplicar por la segunda función sin derivar. Más, coloco la primera función sin derivar y la multiplico por la derivada de la segunda función. En este caso sería la derivada de g. Al tener eso presente, yo tengo que identificar que este seno de x a la 3 hace referencia a la primera función. ¿Sí? Y el coseno de x a la 2 hace referencia a la segunda función. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, esto hace las veces de f y esto hace las veces de g. Entonces, bueno, vamos a derivar. Y', yo voy a usar algo para evitar un error común al momento de establecer las derivadas. Que derivamos la primera función y luego derivamos la segunda función. Y ahí hay un error. ¿Por qué? Porque debemos tener presente exactamente la derivada de un producto que me está obligando a usar esta fórmula que estoy resaltando. Entonces, para asegurarme de hacer eso, hacerlo de manera correcta, yo lo que voy a hacer ahí es ¿qué voy a hacer? Asumir, aquí por ejemplo, voy a colocar seno de x a la 3 y aquí coloco coseno de x a la 2. ¿Sí? De x a la 2. Pero esta tengo que derivarla de acuerdo a esta parte de la fórmula. También aquí coloco seno de x a la 3 y aquí coloco coseno de x a la 2, pero de acuerdo a esta parte de la fórmula, yo debo derivar esta parte. Entonces, para precisar eso, entonces, ahora voy a derivar lo que me dice la fórmula. La fórmula me está diciendo que derive esta parte. Entonces me quedaría y' va a ser igual a, la derivada del seno es coseno. La coloco. Aquí tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces esto queda igual y debo derivar x a la 3. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Aquí apliqué regla de la cadena y derivé esta primera parte. Pero como esto está multiplicando, ahora lo agrego y esto no lo voy a modificar porque no me están diciendo que lo derive. ¿Estamos de acuerdo? Coloco el más, esta primera parte no se deriva, se coloca de la misma manera, pero ahora la fórmula me está diciendo que debo derivar el coseno. Entonces, al derivar el coseno de x a la 2, nuevamente aplico regla de la cadena. Primero derivo el coseno. La derivada del coseno, abro paréntesis, es menos seno. Ya les lo había compartido de arriba. Esto queda igual, me quedaría x a la 2, pero esa es la derivada externa. Ahora la derivada interna de x a la 2 es 2x. Entonces ahí está la derivada. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, ¿qué voy a hacer? A simplificar lo que puedo simplificar o a reordenar la expresión. Entonces me quedaría 3x a la 2 por el coseno, abro paréntesis, de x a la 3 por el coseno de x a la 2
Acá, como está un menos aquí, coloco el menos. Hay un 2x, lo coloco adelante y me quedaría seno de x a la 3 por el seno de x a la 2. ¿Sí? Y de esa manera hemos establecido la derivada que nos están pidiendo. Entonces, el error que comúnmente se comete es cuando nosotros derivamos de manera directa la primera parte y luego derivamos la segunda parte. ¿Sí? Entonces, no podemos hacerlo así, sino que debemos tener presente esa regla que les acabo de colocar en chulito. Profe, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Pues, profe Randy, hasta el momento nos dicen que les ayuden con, bueno, algunos ejemplos, pero pues tampoco se pueden hacer todos, ¿no? No se puede. Aquí lo No. clave es tener en cuenta las reglas de derivación, que estoy Ajá, seguro que ya fueron compartidas en las webs previas, ¿cierto? correcto. Profe Randy, Sí, pues como diga. no veo aquí en el chat, pues digamos, preguntas acerca de lo que acabas de exponer, creería también que pues me están diciendo lo de GeoGebra y lo de la derivación es implícita, profe Randy. Vale. La derivación. Entonces, asumamos derivación implícita y luego nos vamos a GeoGebra. Perfecto, A perfecto, GeoGebra, listo. listo. Y yo trato de responder lo que más pueda aquí los que estén preguntando también. Listo, profe Randy, dale, continúa. Listo. Bueno. Bien, entonces vamos a considerar ahora cuando hacemos referencia a la derivación implícita. A ver, cuando a mí me hablan de una derivación implícita, me están indicando que debo considerar eh, o sea, no tengo de manera explícita o despejada la variable y que dependa directamente de x, o que la variable x dependa directamente de la variable y. Entonces, en ese sentido, eh, al no tener eso, pues yo digo, bueno, ¿cómo yo establezco la derivada? Entonces, yo digo, la derivada de una ecuación es lo que nosotros llamamos una derivación implícita. Entonces, voy a escribir aquí un ejemplo de derivación implícita. Esto salió un texto ahí. Espera un momento mientras elimino eso. Bien, entonces, derivación implícita. Te decía que cuando nos hablan de la derivación implícita, corresponde a derivar una ecuación que no está despejado ni x ni y. Entonces, por ejemplo, x a la 3, bueno, pongamos a la 4 más x por y a la 2 más 5y a la 3 igual a 8. Por ejemplo, ahí, si yo intento despejar y o x, voy a tener una complicación, pero eso no quiere decir que yo pueda dejar de lado o no quiere decir que yo no pueda establecer la derivada. O sea, eso no quiere decir. Entonces, ¿cómo se hace? Debo tener presente todas las reglas de derivación y voy a asumir las variables de manera independiente. ¿Cómo así? Bueno, si yo voy a derivar
en ambos lados, yo digo, bueno, la derivada de x a la 4 más x por y a la 2 más 5y a la 3, voy a derivarlo con respecto a x, debo derivar de la misma manera al lado derecho. Entonces, la derivada de 8 con respecto a x. Entonces, ¿cómo hago yo aquí? Yo aquí tengo unos detalles. Los voy a colocar y los voy a resaltar en rojo. Por ejemplo, aquí tengo un más, me corresponde una suma, una suma. Entonces yo tengo que calcular la derivada de una suma. ¿Ya? ¿Qué me quedaría? La derivada de una suma es la derivada de la primera expresión, coloco el de x, más la derivada de la segunda expresión, que es la derivada de x multiplicado y a la 2 con respecto a x. ¿Estamos de acuerdo? Más la derivada de 5y a la 3 con respecto a x. ¿Sí? Y voy a colocar aquí esto para mantener el orden, ¿no? El orden. Bueno, entonces, hasta ahí vamos bien. Apliqué la primera regla, que es la derivada de una suma. Pero resulta que aquí en esta parte, voy a escribir en negro, es la derivada de ¿qué? De una potencia. Entonces, ¿qué me dice? Baja el exponente 4 y le vas a restar 1 al exponente y me quedaría 4 a la 3. O sea, esto que está aquí me da esto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero si le aplico la derivada, la regla de la cadena, la derivada externa es 4x a la 3 y la derivada de x tendría que derivarla con respecto a x. ¿Y cuánto es de x con dx? La 1. Entonces, en este caso, como eh, depende de x la derivada y estoy derivando de x a la 4, no es necesario colocar de x de x. Ya yo sé que eso me da 1, porque la derivada de x es 1. Entonces, dejo hasta ahí. Vamos acá. ¿Qué observamos aquí? Pregunto para todos en el chat. Hay una suma, una multiplicación, una división. ¿Qué observan ustedes en el paréntesis de arriba? ¿Qué observan? Producto, multiplicación, están diciendo acá. Correcto. Entonces, como tenemos una multiplicación, tengo que acudir a la misma regla que utilizamos en la parte de arriba, que usamos el coseno seno. Entonces, miren, yo tengo que tener claro, esperen un momento ahí. Entonces, yo digo, bueno, derivada de x, que es la derivada de la primera función, ¿sí? Por la segunda función sin derivar, ¿se acuerdan? Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Aquí estoy aplicando la derivada de un producto. Entonces, la derivada de x me da 1. Entonces, ya yo sé que aquí me queda 4x a la 3 más y a la 2 en esta parte. El x lo tengo que respetar, pero tengo que calcular la derivada de y cuadrado. Pero y cuadrado puede ser una función que depende de x. Entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces en este caso, la función externa es la potencia de la 2. Entonces aquí me quedaría 2 por y. Y y la dejo quieta porque viene haciendo las veces de g cuando estoy aplicando la regla de la cadena. Entonces, ahora tengo que aplicar la derivada interna, en este caso es la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Como yo no conozco a y como tal, la dejo indicada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, hasta aquí hemos establecido esos dos valores. Entonces, si seguimos, esto, aquí hay un producto, pero tengo una constante, yo la puedo sacar y voy a derivar la derivada de y a la 3, que también corresponde a una función
compuesta. Entonces tengo que aplicar regla de la cadena. En este caso me quedaría 5 multiplicado por 3 por y, le resto 2 y tengo que aplicar la derivada interna que viene siendo la derivada de y con respecto a x. Listo. Y aquí apliqué este pedazo de la derivada. ¿Ya? Como había una constante, la saqué. Miren que la dejé afuera. Ahora derivé y a la 3 que le aplico derivada externa, que es esta parte. Bajo el 3 le resto 2. Pero como y es una función que depende, tengo que aplicar la derivada interna. O sea, aquí apliqué regla de la cadena. De la misma manera, al lado derecho está el igual, porque había dicho. ¿Cuándo se activa la derivada implícita? Se activa cuando yo haga la respectiva. ¿Respectiva qué? Derivada de una ecuación. Miren que estoy derivando cada término que aparece en la ecuación. La derivada de 8 es una constante. Como es una constante, me da 0. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es, bueno, voy a relacionar dónde aparece la derivada. La derivada está apareciendo aquí y aquí. Entonces voy a limpiar esto para que se vea mejor. Entonces tengo 4x a la 3 más y a la 2. Aquí me quedaría 2xy por la derivada de y con respecto a x. Más 3 por 5 son 15. Y a la 2, la derivada de y con respecto a x, igual a 0. Entonces yo tengo que despejar, ahora, despejar la derivada que es de y de x, esta que está aquí. Entonces, como la tengo que despejar, estos señores que están aquí los voy a pasar al lado derecho y me quedaría, y voy a sacar factor común de esto. ¿Cuál es el factor común? Estos dos. O sea que multiplica aquí. Ojo, multiplica a 2xy más 15y a la 2. Y el lado derecho voy a poner aquí un menos para esta expresión que tengo ahí encerrada, que es x a la 3 más y a la 2. O lo puedes pasar menos 4x a la 3 menos y a la 2. Sino que le puse menos para moverlo de un solo movimiento. Como esto está aquí multiplicando, ahora pasa que pasaría a dividir al lado derecho. Entonces me quedaría que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 4 pero a menos 4x a la 3 más y a la 2, ¿cierto? Dividido ¿quién? Dividido 2xy más 15y a la 2. ¿Ya? Entonces, si a nosotros nos piden establecer la derivada para cuando x asume cierto valor, por ejemplo, si asume el valor de 0, ¿ves? La derivada de y con respecto a x evaluada en 0, donde este 0 aquí se anula y me queda exactamente, ¿qué me queda? Me queda menos y a la 2 sobre 15 a la 2. Y entonces se me simplifica, este se simplifica con este y me queda menos 1 sobre 15. Y ese sería el valor de la pendiente de una recta tangente en el punto exacto cuando x vale 0 y tengo que determinar o conocer el valor de y, pero por lo menos miren cómo se establece el valor. Entonces, a ustedes en la derivación no le están pidiendo que evalúe, simplemente que establezca la derivada implícita. Entonces, esto que dice aquí es adicional, pues si en el camino, en otro curso, requiere hacer una evaluación. Pero miren
El resultado propiamente es este que está aquí, el que acabo de encerrar. Entonces, de esa manera, repito, para establecer la derivación implícita, debo pensar en que voy a derivar una ecuación. Debo derivar cada término, debo asegurarme de que si hay una suma, tengo que establecer la regla de una suma. Derivo cada sumando. Si después de la suma hay una multiplicación, debo aplicar regla de la derivada de un producto. Si hay una división, un cociente, debo aplicar la derivada de un cociente. Así sucesivamente y finalmente debo asegurarme de despejar el valor este a través de una factorización, un factor común y podemos establecer el resultado. ¿Sí? Entonces, eso bueno, sería lo que corresponde a derivación implícita. Entonces, vamos a hacerlo de GeoGebra para ir concluyendo. Randy, Sí, hay sí, señor. hay una pregunta de William Gustavo. Está levantando la mano. Sí, escuchémoslo. William. Bueno, déjame entonces de pronto hace la pregunta más tarde. ¿Listo? Pues listo, Randy, gracias. Bueno, denme un momento y... Espera un momento. Randy, y el de la aplicación, ¿vale? Ahí, pero pues si se alcanza a tocar ahí muy rapidito, entonces uno de aplicación, pero Vale, yo creo que no hay tiempo, pues. no La cuestión es el estamos, tiempo. el tiempo, o sea, por lo menos yo cité participas de los grupos que tengo asignados para el día de mañana. Entonces, como ya tenemos este recurso aquí, podemos, los que quieran participar, me avisan, lo partimos en la red y completamos y les compartimos a través de la red de tutores aplicación, ¿ya? Pero como estamos precisando ahora y estamos ya pronto a finalizar, vamos a mirar un momento lo de GeoGebra y miramos por lo menos cómo establecer la derivada implícita, eh, por ejemplo, y miramos un ejemplo a través de GeoGebra. ¿Les parece? Entonces, por ejemplo, a ver, denme un momento. Vamos a validar uno de los mismos que hicimos nosotros. A ver, a ver. Bien, vamos a entrar a GeoGebra. Se me perdió aquí un momento.
No sé, hay una barra que no me deja hacerlo aquí. GeoGebra. Bien. Entonces, nosotros normalmente ingresamos a GeoGebra como GeoGebra clásico. Entonces, aquí está el ambiente algebraico donde podemos ingresar las funciones, está en el tablero, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos establecer, vamos a colocar aquí, vamos a borrar antes, colocamos y igual a coseno de x elevado a la 2. Vamos a colocar aquí. Que fue que usamos ahorita, y vamos a colocar aquí el seno de x, pero este x va elevado a la 3, creo que lo habíamos puesto. ¿Sí? Bien, entonces miren más o menos cómo genera el comportamiento de la gráfica al lado derecho. Entonces nosotros, ojo, solamente con activar derivada normal, derivada de la función. Ahorita probamos una derivada implícita y miren que le va a dar y le va a mostrar el concepto de derivada. Entonces, es simplemente, acuérdense que GeoGebra lo usamos con el fin de que él nos autorregule, podamos mirar que la construcción que estamos haciendo es la correcta. Entonces, es simplemente usar la función derivada. Vamos aquí, colocamos la función, y la función es esta que está aquí. Entonces, podemos colocar, asumamos y, miremos si la asume. No, no la tomó. Corregimos. Vamos a colocar F. No la entendió. Ahí pensó, voy a ampliar un poquito. Entonces, error aquí. El error que él toma, asume la función F. Mira que él reconoce. No, para no cometer error, no vamos a colocar Y, sino que vamos a asumir la función que él detectó automáticamente. Entonces, colocamos derivada de F. Entonces, lo que hicimos en el tablero hace un momento, miren todo lo que generó. Pero ¿qué ocurrió? Que aquí activó la derivada de un producto. Entonces vamos a verificar. La derivada de esto es, del coseno, es menos seno. Aquí está el menos, aquí está el seno, y esto queda igual. Este término de aquí, con este menos salió. Por la derivada interna de x a la 2 es 2x. Miren lo que va a sale aquí, sino que lo ordeno. Pero esto queda multiplicado tal cual, porque así dice la regla. Más esta primera parte queda igual, pero esto lo tengo que derivar. La derivada del seno sería coseno, x a la 3 queda igual, y la derivada interna de x a la 3 es 3x a la 2. Entonces aquí ya tienen pues la verificación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces simplemente asuma la... aquí. Aquí ustedes tienen la función. Yo le puse seno o coseno. Miren que ustedes es algo más o menos parecido. Estas funciones logaritmos también se activan en GeoGebra. Cuando usted coloca aquí, le sale esto. Miren que aquí está y se aplican las funciones, le aparece el logaritmo natural, se aplican las letras, usan las letras que si es T, Y, W, lo que cojan. Entonces vamos a mirar aquí que, por ejemplo, en la derivación implícita, vamos a mirar la que yo hice en el tablero. No sé si alguien me puede ayudar, y lo hacemos. Ahorita en el tablero, bueno, ya creo que no se ve. O inventemos otro. Entonces vamos a usar aquí X
elevado a la 4, creo que habíamos asumido, más y por x a la 2, más, creo que era 5x a la 3, 3 por y a la 2, a la 2, y lo igualamos creo que a 8, a 8. Entonces fíjense que cuando él reconoce que es una ecuación, pero yo voy ahora a usar derivada implícita. Se cojo aquí así, me voy acá y coloco C1. Vamos a ver si la generó. Bueno, entonces quiere decir que voy a cambiar aquí esto y voy a colocar f de x, y, esto igual, y este 8 que está aquí lo voy a pasar para el lado negativo y lo pongo restando. ¿Listo? Entonces pongo derivada implícita de f. Bueno, otra manera es que la tenías que colocar. Entonces nos devolvemos. Vamos a colocar para ver si no funciona. X, f de xy. Ojo, me debería asumir la anterior. Se le hace extraño. Voy a borrar. Uso nuevamente derivada implícita. ¿Y qué me dice? Que coloque la expresión. Entonces, esta expresión que está aquí, yo la voy a copiar. Copio. Vamos a ver si me la deja pegar. Derivada implícita y la pego. Me quito, falta la X. ¿Están viendo? Aquí me había copiado, me faltaba la X. Entonces, bueno, tiene que colocar eso y inmediatamente aparece este resultado que está aquí. Es análogo al proceso que habíamos usado, que de y de x que despejamos y nos queda esto. El valor de derivar esto, aquí aplica en regla de un producto. ¿Sí? Aquí también aplica en regla de un producto, aquí también. Y este siempre se anula. Entonces de aquí se despeja ese valor. Entonces aquí es la manera de ustedes verifiquen los ejemplos que están acá. Entonces se sugiere para GeoGebra que este 6 que está aquí, ojo, este 6 que está aquí, lo envíes para acá restando, este también, este también, este también, para que puedan aplicar la función de manera directa. ¿Listo? Entonces, profe, yo creo que con esa ilustración podemos, si no hay alguna pregunta al respecto, podamos concluir. Profe Randy, pues en el momento no veo preguntas así precisas sobre lo que usted explicó ahí en el chat. Aquí en el chat, solamente me piden que, que realice pues, los ejercicios De correspondientes a la letra, aplicación. pero pues como les digo, como les digo, no se pueden realizar todos. Falta lo de la aplicación, pero pues como el tiempo Vamos a dar ya... una orientación de aplicación, solo orientación, y Ah, les Randy, extiendo la sí, invitación que les di. ¿Les parece? Por Randy, sí, ejemplo, y sí. otra cosita, Randy, lo del ejercicio 6 también me Ah, preguntaron. bien.
Bien, entonces Sí, por yo favor. al inicio habíamos precisado qué situación, bueno, cuál es la solicitud propiamente de este ejercicio. Miren, en primer lugar se extiende la invitación a participar en una conferencia. Nosotros compartimos la de Woman Cyber que se ha venido desarrollando desde el día de ayer, hoy y el día de mañana. Son 3 días, ¿cierto? Entonces, dice, relacionado a las aplicaciones de la matemática en diferentes disciplinas, dejar evidencia de su participación de forma presencial, sincrónica, asincrónica, mediante un informe. Entonces, usted va a generar un informe a escribir. ¿Qué va a colocar en el informe? El nombre de la conferencia. Asincrónica quiere decir que si de repente no pudo participar porque estaba trabajando, se cruzó con su horario laboral, usted consulta los enlaces de YouTube en donde quedan las grabaciones o las grabaciones disponibles. Identifica el nombre de la conferencia, conferencista o el expositor que participó. Asimismo, el objetivo de la conferencia, pues por lo general esta información está en la programación. Resumir con sus propias palabras el aprendizaje de la conferencia, es decir, un ejemplo, hay diversas charlas, algunas fue de medio ambiente, una del uso de tecnología para el aprendizaje, bueno, entonces usted identifique cuál fue el foco de la charla del evento principal y va a hacer un resumen de lo que usted aprendió en ese escenario académico. Deberá presentar el enlace de la conferencia y 3 pantallazos de varios momentos. Entonces, en el análisis que usted hace, en el primer momento, toma una captura. En el segundo momento, de donde la charla va un poco avanzada, toma otra y otra. Son 3 pantallazos, ¿sí? Y el informe lo debe agregar al anexo. Al anexo dice, se realiza el informe se realiza en el mismo anexo 3, el ejercicio tarea 3, el ejercicio de finalizar. Es decir, que lo vas a colocar al final después que usted ha desarrollado todos los ejercicios anteriores. Entonces, o como están pidiendo uno de estos, miren que el primer ejemplo que desarrollamos tiene mucho parecido a este punto. Están pidiendo el valor máximo, el mínimo y el punto de inflexión. Nosotros lo hicimos y lo explicamos en detalle, este punto. Pero los demás, por ejemplo, simplemente tienes que construir la función de ingreso. Después que usted sepa cuál es la función de ingreso, que por ejemplo, de manera intuitiva, ¿qué es el ingreso? Si usted tiene un emprendimiento, el ingreso va a ser X, que son las cantidades, por el precio. Si usted vende camisetas y tiene un precio establecido y X son las cantidades y supongamos que son 10 unidades y el precio son 5.000, entonces tú multiplicas 10 por 5. Entonces, el ingreso en este caso va a ser el resultado de las cantidades por por la cantidad. Y después que tenga la función de ingreso, vas a hacer exactamente lo que hicimos. Encontrar los puntos críticos que derivando la función igualamos a cero. Luego que encuentra los puntos críticos, aplica los criterios de la segunda derivada para saber en qué valor crítico te da el máximo y en qué valor crítico te da el mínimo. ¿Cómo sé que es máximo? Cuando la segunda derivada, al evaluar un punto crítico, me da negativo. ¿Y cómo sé que es mínimo? Cuando evaluar uno de los valores críticos en la segunda derivada y me da positivo, entonces yo sé que hay un valor mínimo. ¿Cómo encuentro el punto de inflexión? En esa misma segunda derivada la tengo que igualar a 0. Y el valor que encuentre de x lo reemplazo en la función original. En todos los casos van a ser lo mismo. Aquí tienes que encontrar, por ejemplo, las dimensiones de la altura y el radio, que minimicen el costo, pero están hablando de una lata cilíndrica que tiene este contenido. Entonces, en un cilindro relaciona altura, relaciona una circunferencia, relaciona radio. Entonces, toca ir
a los recursos que están, al libro, a las sugerencias bibliográficas que tenemos y mirar cómo construyes esa lata, ¿no? Esa lata en donde tú puedas encontrar esa magnitud del volumen para poder calcular los valores de costo mínimo. Y en este caso, están hablando de un rectángulo, largo por ancho, entonces toca configurar algo así que tengo en la presentación, que lo puse al final, mírenlo aquí. Entonces, algo así, entonces tengo que mirar esta longitud, esta otra longitud, si es área, entonces largo por alto, si es el volumen, largo por alto por el ancho, y así. De esa manera, tú configuras si es volumen, si es el área, y haces los mismos procedimientos. Derivas por primera vez, igualas a cero, encuentras los puntos críticos. Luego, criterio de la segunda derivada para saber en dónde está el máximo y el mínimo. Una vez usted sepa, reemplaza los valores ahí en la función que encontraste, en este caso del volumen, y en el caso que está acá, tienen que mirar si corresponde a los costos, pero tiene que ver con las longitudes, ¿ya? Entonces todo eso hay que precisarlo, analizarlo bien, configurar la función que me representa esto. Si es la de ingreso, ¿cómo es el ingreso? Si es la de, por ejemplo, se están pidiendo cercar esto, ¿cómo yo uso el perímetro? Si es el volumen, ¿cómo uso el volumen? Si es el área, ¿cómo uso el área? ¿Sí? Que ya tiene que ver con los cursos que previamente ustedes han aprendido en los fundamentos de álgebra y trigonometría. Entonces aquí hay algunas referencias bibliográficas. Recuerden que tienen a disposición en la plataforma. Tenemos, aquí me sacó, tenemos las ayudas, ¿no? Las ayudas están aquí. Vamos a ver si no me ha sacado. Bueno, aquí en aprendizaje recuerden que tienen que consultar la unidad 3 y aquí están los recursos con las páginas que deben consultar. Las derivadas de orden superior, las derivadas de funciones trigonométricas, reglas de la cadena implícita y las aplicaciones. Aquí hay diversidad de ejemplos y hay unos objetos virtuales, son unos videos que te ayudan a entender y comprender y mirar algunos ejemplos que te pueden apoyar. Entonces, agradecerles a todos, profe, si no hay otro requerimiento, agradecerles por su participación y recuerden que estamos para apoyarles. Para eso estamos en estos canales sincrónicos y todo a través de sus tutores. Entonces, a partir de mañana les estaremos compartiendo, el señor director hará llegar la grabación. Profesor Julio, no sé si tiene algo que decir, profesor Luis. Listo, Randy, muchísimas gracias. Y a los estudiantes y a nuestros compañeros de apoyo. Feliz noche. Bueno, entonces, estamos Muchísimas para servir. gracias también. Feliz noche. Gracias, Randy, por la explicación y pendiente Acuérdense, de la apreciados grabación. estudiantes, apreciados estudiantes, que en el transcurso de mañana se les va a compartir el enlace de esta grabación. Bueno, Una feliz noche para para todos. todos. Bien. No, no se le olvide.